Miren, el día de hoy el presidente de la República presentó el Código de Ética, porque hoy es el Día Nacional de la Ética Ciudadana, como dijo mi compañero, dedicado al expresidente Ulises Francisco Espaillat, que es pues modelo de un presidente honrado que luchó por el fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana. Y en el marco de esa actividad, el presidente hizo varias declaraciones, yo digo que reafirmación de declaración de intención y advertencia a los funcionarios públicos sobre la necesidad de acogerse al Código de Ética y de cumplir fielmente con este estatuto que pretende pues que rija la transparencia en los procesos administrativos, en el manejo de los recursos públicos, en el uso racional y los gastos operacionales del gobierno, y sobre todo en los mecanismos de compra y contrataciones públicas. Y usted dirá que bueno, es la continuación del discurso electoral del presidente Luis Abinader sobre los hombros de esos reclamos de transparencia, de honestidad, de erradicación de la corrupción. Fue que se montó su campaña en ese ambiente, hizo propuestas y bueno, logró obtener el favor del electorado. Pero también hay otras razones. Señores, ya la lucha y la presión no es nacional solamente, es una presión internacional que se expresa en actuaciones y en actividades que son visibles. En días pasados se conformó lo que se llamaba una mesa bilateral de comunicación entre los Estados Unidos, representado por su encargado de negocio, y el presidente de la República y funcionarios del gobierno para trabajar en temas puntuales, en varios temas, pero algunos que son básicamente de reforma estructural del funcionamiento institucional del Estado, pero que son de intereses de los Estados Unidos, como es la reforma al régimen de compras y contrataciones públicas, que es un tema fundamental, la aprobación de la ley de extinción de dominio, que es una ley que hace mucho estaba trabajando, circulando en el Congreso, en esta Constitución congresual y en la pasada, y que ya a principios de este mes fue aprobada en el Senado de la República, y que conforme a la triada que se conoce así en muchos países, en ese caminar de reforma que lleva Estados Unidos junto con la ley de lavado de activos, establecen un estándar mundial de homogenización de varias leyes para los mecanismos de control de los países, para tener como una base para enfrentar las actividades delictuosas del crimen organizado internacional, sobre todo en los aspectos financieros y en el grave daño que le hace a la economía de las naciones, y por qué no, a Estados Unidos también, que tiene pues grupos financieros y tiene inversión extranjera directa en estos países, y quisiera acogerse a los mecanismos de igualdad de trato que no permiten muchas veces los esquemas de corrupción de los institucional de los países. Ellos quieren aprovecharse, quieren también poner barreras de entrada a sus dineros, a sus finanzas en esos países, pero también, y para ello es necesario organizar los países desde donde pudiera venir ese ataque de esos grupos de crimen organizado. Y sabemos que tenemos iniciativas como la GAFILAT en el caso de Latinoamérica, que es el Grupo de Acción Económica Internacional, la FILAT, y para aquí la GAFILAT, en la que el país se obligaba en esa ley de lavado de activos a toda una serie de mecanismos de remisión de información, de cooperación, de funcionamiento de los organismos de fiscalización y de control del Estado.
O sea que más que un discurso del presidente, que lo creo, y lo creo porque es hasta de conveniencia política, la gobernabilidad ya hoy no depende del pacto de los grupos políticos, porque la mayoría de las amenazas a la gobernabilidad viene de la sociedad no siempre organizada en un partido político. Antes bastaba tú más o menos tener un equilibrio con las fuerzas políticas y mantenerte. Hoy hay una ciudadanía que reclama, que presiona y que tumba gobierno, señores. Sin tirar un tiro, tumba gobierno. Y el descontento ciudadano puede hacer en cualquier momento que cualquier gobierno se tambalee y que se quiebren los mecanismos de diálogo con la sociedad. Y también la presión internacional. Por eso, aunque las palabras del presidente fueron bastante fuertes, llamando a sus funcionarios y reafirmando que el que no se vaya a acoger al código de ética que renuncie ahora, que llegó el momento de eliminar el latrocinio, el dispendio, la falta de transparencia en el manejo del erario público, eso tiene un trasfondo también internacional y un trasfondo de conveniencia política que él sabe que no hay ánimo para poder aguantar cuestionamiento de la sociedad. Por eso él hacía mucho hincapié en que, bueno, la justicia es independiente, está jugando su rol, estamos poniendo los mecanismos de control también, tal vez no tan rápido como debiese hacer, pero es un compromiso sostenido y serio. Y vamos a sancionar, porque todos los mecanismos se tratan de prevenir, detectar y sancionar. Entonces nosotros tenemos que avanzar en los tres aspectos y para ello hay que hacer reforma normativa, claro que sí, hay que cambiar la cultura también de cómo se manejan los fondos públicos, se ha anunciado inclusive hasta unos cursos sobre conocimiento del código de ética y es bueno y es necesario y sin eso no se puede avanzar en la cultura, pero se necesitan hechos puntuales también. Por eso resalto lo que por lo que se ha quejado la Finjuj al decir que en este código, que nos lo están vendiendo como la panacea para todo, de que hay nuevos grupos, tipificación de conducta delictuosa y que necesitamos modernizarnos, la conducta delictuosa que gravita en todos los problemas nacionales, que es la corrupción, solamente tiene una sanción de 2 a 3 años, pírrica. Y que inclusive sería un efecto de incentivo para cometer actos de corrupción, porque si es verdad lo que hemos estado viendo, la cantidad de dinero que usted puede hacerse de actos de manejo de corrupción y de actos de deshonestidad es monstruoso, que son 2 o 3 años para usted quedarse con 500, 600 y hasta miles de millones de pesos como se están hablando. Entonces la conducta se modifican también con señales de sanción, porque hay una parte disuasiva, aparte de los mecanismos de control de detección que permitan que se termine a la última ratio, que es la justicia penal. Eso es todo un círculo que debe comenzar desde primero con los mecanismos de control, el fortalecimiento de los organismos de regulación, de supervisión, de Contraloría, la Cámara de Cuentas. Toda esa ola de reforma, de modificación institucional, ese blindaje, si se quiere, que está presionando los Estados Unidos con justa razón, porque yo no digo que no es un plan, y porque a ellos les conviene, porque ellos saben que no pueden organizar su casa ni cerrar las barreras a su país si no cierran la barrera de los países como nosotros, que por las relaciones comerciales y económicas y financieras son vasos comunicantes obligados. La mayoría de esos dineros muchas veces terminan allá o se intentan lavar allá. Lo hacen por su interés. También nosotros tenemos que, sino agradecer para que no se vea malinchista, entender que es una oportunidad que de esos países nos llegue la asistencia técnica, la presión internacional
Y ¿por qué no? Y recursos como están anunciando que se van a dar y que básicamente, señores, aunque tienen toda esa ola de reforma institucional atractiva para vender, es parte de ayudarnos, si se quiere decir así, o colaborar o concretizar la presión del asentamiento público, para ello tener acceso a la compra pública, a la seguridad de su inversión que se hacen aquí a través, ya sea Estado o a través de los empresarios que vienen de esos países. Es hora de pasar del discurso a la práctica y de no politizar. He visto mucha gente reaccionando al discurso del presidente y burlándose y demás. Yo no me voy a enganchar en esa ola. Yo sé que a él le conviene políticamente porque él tiene, como le digo, asegurar la gobernabilidad y tratar de cumplir con el discurso político que él planteó. Pero a todos los dominicanos nos conviene, porque la corrupción entra en la inseguridad, en la falta de acceso al servicio, en una mala salud. La salud es principal, es uno de los servicios públicos indispensables para poder hacer lo que sea. En la inseguridad jurídica, en los problemas económicos que tienen los emprendedores. Mire, nada más el hecho de que aquí nuestras leyes establecen un porcentaje de las compras públicas a las pymes, la corrupción o la falta de institucionalidad ha permitido que grandes empresas o grupos inclusive que ni siquiera son empresariales, sino políticos, constituyan pymes y se aprovechen de ese porcentaje de las pymes. O que la parte que establece que deben ser hechas en compras nacionales advenedizo, que no constituyen ningún grupo económico, formaban una compañía y se hacían de ese porcentaje de obligación de compras nacionales y no se aprovechaba de ninguna manera el sector productivo nacional. O sea, la corrupción lo permea todo, la inseguridad, la salud, la educación, todo, la conflictividad de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no funcionan los mecanismos de resolución de conflictos, porque todo eso se hace con dinero, o porque la gente se siente excluida, se siente molesta, se siente resentida viendo el enriquecimiento fácil de algunos personajes por la impunidad y la falta de sanción, y eso genera violencia. Eso genera agresiones, eso genera falta de armonía en la vida ciudadana. El sistema de exclusión social también es la expresión, y la pobreza también, y la falta de desarrollo es la expresión del latrocinio, de un gasto de baja calidad. De que no se dedican los dineros a las transformaciones que se tienen que dar desde el Estado para que se pueda derramar inclusive el crecimiento económico. Este tema de la corrupción o del asentamiento público o del fortalecimiento de la institucionalidad, de la sanción que se pueda y se debe hacer a través de los órganos de persecución, no puede ser politizado, ni por los que están en oposición, ni tampoco ser usado de un elemento de politiquería desde el Estado, porque lamentablemente es un tema nacional sobre el cual debiéramos de pactar todos los sectores, todo el liderazgo fáctico, y saber que ese tema no puede ser utilizado desde el punto de vista político. Si hay una parte que le toca presionar al gobierno, acechar al gobierno, reclamarle al gobierno, analizar cómo está actuando el gobierno en ese sentido, y al gobierno le toca hacer actuaciones reales, dar señales reales de que ese discurso, de que ese compromiso en lo que ellos dicen y que hoy está siendo aplaudido es real. Así que yo seguiré hablando de eso.
viendo si es cierto que se van a dar estas acciones que nos llegan desde Estados Unidos, que ese dinero se va a ser utilizado en eso, que no va a ser una reforma cosmética. Nosotros tenemos muchísimas convenciones internacionales, casi todo el estándar, el grupo normativo que hay en los países. Nosotros somos signatarios de convenciones contra la corrupción, de prevención de los delitos transnacionales y demás. Y los demás lo hemos adaptado y adoptado. Y sin embargo, mire, con esa ley de lavado de activos, si ustedes la leen, ustedes pueden ver que no se aplicó. Porque si no, lo que dicen que cometieron algunos funcionarios del gobierno pasado no hubiese podido darse sin que fuera detectado o creado alarmas claras sobre la cual todos los demás otros organismos debieron de actuar. Entonces, necesitamos la reforma y hay que alabarla y hay que ayudarla, y el mejoramiento de los mecanismos y la cooperación internacional, porque nos ayuda, todo eso, pero también tenemos que accionar y cada una de las partes trabajar en ese mismo sentido desde las posiciones que le tocan, sin tratar de desacreditar las acciones que se estén haciendo en ese sentido.